El laboratorio de José Manuel López Nicolás. Abotonándonos la bata de verano que hemos estrenado, por cierto. Ruth, qué guapa te veo, qué guapa estás. Ruth, ¿cómo estás? Estamos ya en el laboratorio de López Nicolás. Porque luego esto se ve en YouTube. Lo estaba diciendo, lo estaba pensando. Antes la radio tenía más magia por esas cosas. Porque no voy de blanco, voy de verde. Es una bata verde muy bonita, de cirujana. Bueno, de blanco a nuestro profesor, sí, López Nicolás. José, sí, pero tampoco llevo bata. El estereotipo hay que quitarlo también, ¿no? No eres Ya, tampoco. Pues yo te imaginaba con bata. No sé, yo es para situar a los oyentes, porque la palabra hace que los oyentes se sitúen, dibujen un laboratorio con su mente. Esto es como muy bonito, esto es la radio. Eso es verdad. Digo yo. Bueno. Vamos, total, que estaba haciendo tiempo para que José Manuel quitase la cazadora, porque si no, no se veía bien y esas cosas. O sea que ya estamos. Me voy, por hablar luego, de batas. Bueno, volvemos una semana más y además hoy vienes con una nueva idea, ¿vale? Estrenamos sección, ¿no, José? Sí, porque he pensado que en el mundo de la ciencia están pasando un montón de noticias, ¿vale? Que con el futuro se aplicarán o un futuro cercano en la ciencia de la vida cotidiana, y creo que podríamos hablar a final de mes, ¿no?, de las dos noticias más importantes que hayan habido en este mes desde el punto de vista científico y cómo pueden repercutir en nuestra vida. Pues para estrenar sección, aunque vengas sin bata, sí. López Nicolás, traes dos temas que, madre mía, uno es salir de la Tierra y el otro es reescribir la vida. Empezamos fuerte, ¿no? Sí, porque han sido las dos principales noticias. Primero nos vamos a la Luna y luego ya nos meteremos dentro de la célula con una noticia que trae mucha esperanza. Bueno, me parece un buen orden. Así que venga, Artemis 2, cuéntanos qué ha pasado, pero como si se lo contaras a alguien que no ha seguido absolutamente nada. ¿Qué ha pasado en la Luna? Sí, porque se están diciendo ya muchas cosas que no han sido así. Lo primero que hay que entender es que Artemis 2 no ha sido una misión más, no ha sido una etapa más, es un cambio de etapa, es un cambio de paradigma. Desde los años 70, con el programa Apolo, nosotros no habíamos vuelto a mandar a humanos más allá de la órbita baja de la Tierra, no habíamos vuelto a la Luna. Es decir, llevábamos décadas moviéndonos relativamente cerca, entre comillas, en la Estación Espacial Internacional, pero sin dar el salto hacia el espacio profundo. Y Artemis 2 rompe eso. Lo que han hecho es mandar una tripulación en una nave moderna, la nave Orión, que iba montada sobre un cohete gigantesco, el cohete el SLS, para hacer un viaje de 10 días en el que básicamente salen del entorno protegido de la Tierra, rodean una parte de la Luna y vuelven. Y eso es importante porque mucha gente se creía que volvíamos a hacer el aterrizaje en la Luna y ese no era el objetivo, ni mucho menos. Se ha ido a probar, a medir, a observar, a recoger datos en condiciones reales, porque una cosa es simular en la Tierra las condiciones de la Luna y otra muy distinta es estar allí, estar fuera. Uh-huh. Venga, o sea que es como cuando pruebas un coche en circuito antes de sacarlo a carretera. Pero con un error, con una diferencia muy grande. Es que aquí, si algo falla, pues tú no tienes un taller cerca para poder... Te la montamos parda. Tienes todos los talleres para ti. Exactamente, a ver qué haces. Claro, dices entorno protegido de la Tierra y eso al final me parece clave, ¿no? Sí, porque nosotros vivimos aquí en la Tierra dentro de una especie de burbuja invisible, que es la magnetosfera. Es el campo magnético de la Tierra en el cual nosotros estamos inmersos y nos protege de la radiación solar, nos protege también de la radiación cósmica. Cuando estás en la Estación Espacial Internacional, que son la mayoría de las misiones espaciales, todavía estás dentro de esa burbuja, pero cuando te vas hacia la Luna, sales de esa burbuja y ya las condiciones de seguridad ya no son las mismas. Lo que ha confirmado Artemis 2 es que el cuerpo humano, el cuerpo de los astronautas, nota mucho ese cambio, nota mucho esa salida fuera de la
manotosfera, mucho más de lo que se esperaba. Se ha visto que hay fluidos del cuerpo, por ejemplo, nuestra sangre, que se redistribuyen muchísimo más rápido y eso afecta a la presión en la cabeza, a la presión ocular, influyó mucho en la visión de los astronautas y también se ha observado que los procesos de pérdida de masa muscular se activan muchísimo más. Es decir, que el modo adaptación, una vez que estás fuera de esa burbuja, es mucho más agresivo de lo que se esperaba. O sea que el espacio profundo te pasa factura antes de lo que creíamos. Claro, y eso es clave en futuras misiones que sean mucho más largas, porque si el objetivo es ir a Marte no son 10 días, son meses. Y entonces se estaba comprobando qué ocurre cuando sale. Pues si ya empiezan a haber estos problemas, esto hay que reconfigurarlo. Porque se supone que la Luna está mucho más, es lo más cerca que está de la Tierra, ¿no? Claro, y Marte está mucho más lejos. Entonces, claro, si se está viendo que saliendo de la Tierra, saliendo de esa manotosfera, ya empieza el cuerpo a tener determinados problemas, pues hay que repensar qué puede ocurrir. Por cierto, ¿es verdad que en vuestros laboratorios estudiáis sobre el diseño de nuevos fármacos para los tripulantes de la Estación Espacial Internacional? Sí, porque se ha visto que en la Estación Espacial Internacional los astronautas sufren diversos problemas y algunos de ellos son problemas de inflamación, ¿vale? De problemas con las articulaciones, problemas musculares, etcétera. Entonces, lo que se están diseñando son nuevos fármacos antiinflamatorios que se le pueda dar a los astronautas que están en la Estación Espacial Internacional para que no sientan esos procesos inflamatorios o para que el tiempo se reduzca muchísimo más. Estamos diciendo, señor López Nicolás, sí, que las mismas moléculas que dan color a determinados alimentos podrían ayudar a la salud de los astronautas. Sí. Y además, para que nos hagamos una idea, y esto nos va a chocar, ¿vosotros os acordáis del famoso del frigodedo? Claro. El frigodedo, ¿no? Y entonces el otro día le puse, y el frigopié, y le puse una trampa allí a un compañero, digo, ¿te acuerdas eso helado del frigodedo de fresa? Y dice, ay, sí, qué buena estaba la fresa, tal. Pero eso no llevaba fresa. Eso llevaba unas sustancias, el que le daba el color ese rosáceo, son unas sustancias que se encuentran en la remolacha. Se llaman betalainas, ¿vale? Sí. Y es un colorante que está aprobado y un colorante que se utiliza en muchos alimentos de la remolacha. Entonces, ¿qué ocurre? Que esos mismos pigmentos que le dan el color al frigodedo y al frigopié se están utilizando para diseñar fármacos que tengan propiedades antiinflamatorias y se incluyen los fármacos que tienen que tomar allí los astronautas que están en la Estación Espacial Internacional para evitar esas enfermedades. Exactamente los mismos. Claro, en el frigodedo los tienes a una concentración suficiente para dar color. Aquí necesitas a otra concentración. O sea, ¿se puede decir que el frigodedo llevaba remolacha o lleva remolacha? Sí, claro. El colorante procede de la remolacha y ese colorante se está utilizando no por el color, sino por propiedades antiinflamatorias para diseñar fármacos para astronautas. A mí me ha llamado la atención, de todas maneras, lo que comentabas antes de entrar en antena, fuera de micro, lo de la radiación dentro de la nave. Sí, porque nosotros, y eso es fascinante, porque siempre hemos pensado que la radiación es como algo uniforme, ¿no? Imaginaos que tuviéramos aquí radiación alrededor que fuese maligna. Pues siempre pensamos que en todo el estudio está lo mismo. Pues allí se pensaba que en toda la nave la radiación era exactamente igual, pero no era así. Lo que se ha visto con los experimentos es que dependiendo de cómo estaba la nave donde estaban los astronautas orientada hacia el Sol o de qué materiales tenían alrededor, pues hay zonas donde la radiación es mayor y hay zonas donde la radiación es menor. Eso es importante muchísimo, porque cambia completamente cómo se tienen que diseñar las naves del futuro. Ahora se puede pensar, ¿dónde pongo las zonas de descanso? Donde los astronautas están ahí descansando. ¿Dónde ubico los sistemas más críticos? ¿Se pueden crear refugios dentro de la nave? Claro, pasamos de proteger toda la nave por igual a diseñar inteligentemente el interior, protegiendo las zonas de mayor radiación. Es como arquitectura espacial. Claro, es como arquitectura, pero pensando en radiación, pensando en temperatura y pensando sobre todo en la supervivencia de los astronautas. Y otra cosa muy importante, la autonomía de la nave, ¿no? Sí. En este caso siempre tenemos la imagen de la NASA controlándolo todo desde Houston, pero esa nave era autónoma también, ¿no? Claro, esa imagen está cambiando. Eso de que Houston tenemos un problema. Pues ahora en la situación actual Houston te puede decir, pues reza un Padre Nuestro, porque aquí poco podemos hacer. ¿Qué ha ocurrido? Que Artemis lo que ha demostrado es que las naves pueden tomar decisiones de navegación con mucho más autonomía de la que se creía. Por ejemplo, las trayectorias que han usado, las trayectorias que se han llamado de retorno libre, permiten que la nave,
aprovechando la gravedad de la Luna, vuelva a la Tierra sin necesidad de grandes maniobras, se dé ese control desde aquí. Y eso lo han ejecutado los astronautas autónomamente con una precisión altísima. Eso significa que en el futuro no dependes tanto de la Tierra. Y eso no es solo eficiencia, sino que también es necesidad. ¿Por qué? Porque cuando te alejas más en futuras expediciones, la comunicación tiene retraso y no puedes estar preguntando todo lo que vas a hacer. Para que no te lo cojan. Claro, En ese momento, exactamente. tú llamando, mandando WhatsApp desde allí. Desde Oye, café, que tenemos un ¿dónde problema. está esta gente? O sea, que los astronautas... Bueno, de hecho, lo que hicieron, ¿no? Arreglar el baño ellos mismos, el váter. ¿no? Autonomía, y cada vez tienen que tomar más decisiones. Por eso. Ay, no lo sabía eso del váter, que lo habían arreglado Sí, ellos. se le había roto el váter. Cuando Además, la fue necesidad los aprieta. primeros días y fue la mujer, ¿no? Fue La que lo arregló, sí, exactamente. esa chica que no me acuerdo cómo se llama. Oye, pues está bien. No estaba pensando en el nombre, pero no. No, O no sea, me sale. los astronautas tienen que pensar más por sí mismos, ¿no? Claro, porque la forma de tomar las decisiones cambia. Ese pequeño retraso en la comunicación hace que el astronauta se vuelva más autónomo, más rápido, pero ojo, también más prudente. Porque una cosa es que te den una instrucción desde la Tierra y otra cosa es que tú ahí la tengas que tomar. Pues claro, eres mucho más precavido a la hora de tomarla. Eso es muy humano, ¿no? Totalmente, y eso hay que tenerlo en cuenta cuando se diseñan nuevos protocolos para saber qué tienes que hacer en cada momento. Pues tienen que ser protocolos con más prudencia que si dependieras de lo que te dicen y tú ejecutas y ya está. Hay algo que a mí me parece casi poético, lo de la cara oculta de la Luna. Claro, como el disco. Sí, eso Eso hay un momento muy especial que es La cuando... canción de Mecano, búscala, Isa. Cuando la nave pasa por la cara oculta, queda, en ese momento, ¿qué ocurre? Pues que queda, por eso se llama la cara oculta, queda completamente aislada de la Tierra, no hay comunicación, no hay señales, no hay interferencias, pero eso crea también una oportunidad única, medir el universo sin el ruido de fondo terrestre, sin radios, sin telecomunicaciones, nada, y tiene que ser un momento mágico. Y eso permite hacer experimentos que en la Tierra son imposibles. Refuerza una idea que está ganando muchísimo poder, que la cara oculta de la Luna puede ser un sitio ideal para instalar instrumentos científicos en un futuro. Y ahora debería de sonar la canción, pero claro, Isabel, es que estamos poniendo... Es que le he metido ahí una presión. La cara oculta... ¿No? Es esa, ¿no? Como de tu idea genial de echar... Esa es. Me cuesta. Bueno, a ver, mientras que Isabel lo busca. Es curioso, ¿no, José? Esto que estamos comentando. Usamos la Luna para mirar más allá. Pero porque la Luna ya ha dejado de ser un destino. Realmente es una herramienta para ver qué es lo que hacemos luego. Y ahí viene la gran pregunta. ¿Todo esto para qué? ¿Volver a la Luna por nostalgia o No. por qué? ¿O por qué nunca se fue? Cuéntanos. Bueno, eso ha dado lugar a libros, ya lo ha dado a películas, de que la gente, no, que nunca estuvimos en la Luna. Claro que estuvimos en la Luna, pero ahora lo que se está utilizando en la Luna no es para volver por nostalgia, es un banco de pruebas. Es el lugar donde ensayamos todo lo que necesitamos para el siguiente salto. Todo lo que se ha aprendido en esta misión, en esos 10 días, sobre el cuerpo humano, sobre radiación, sobre sistemas, sobre navegación, tiene un objetivo clarísimo. Y el objetivo es preparar futuras misiones a Marte. Pero además hay otra idea clave. Ya no se trata de ir y volver. Se trata de quedarse, de tener presencia continua, de construir infraestructuras, estaciones en órbita lunar, bases en la superficie. O sea, que pasamos de exploradores a residentes, ¿no? Ese ha sido el objetivo de este tipo de misión. Y esa es realmente la evolución. Claro, es que me están diciendo los oyentes Que no es la cara oculta. Que no No. dice eso. Pero Paco, ¿pero de dónde has sacado tú eso? De que la cara oculta de la Luna... Toda la vida pensando eso. ¿Qué dice la canción? ¿Qué dice Ana Torroja en esto? Bueno, a ver, ahora lo arreglamos. Búscame una canción de Luna, Isabel, por favor. Vale. Y ahora bajamos de golpe a la biología, José. Y ahora entramos en un... Es que yo estaba pensando, digo, ¿qué canción es Pues no esta? sé. Y le decíamos, sí, bueno, vete tú a saber. No, pero hay una canción, yo creo que es de Malita Nerea. A mí no me líes, ya, como para decir que sí. Isabel, por Paco, Dios, déjalo, vámonos. búscame, cara oculta, canciones. José, bajamos de golpe a la biología. Sí, y además aterrizamos un aterrizaje brusco y delicado. Ahora vamos a entrar en un tema que en realidad no es tan distinto, porque en ambos casos estamos intentando entender sistemas complejos y aprender a intervenir en ellos. Vamos con el síndrome de Down, ¿no? Sí. Explícanos primero qué es, pero sin tecnicismos. En condiciones normales, cada una de nuestras células tiene 2 copias de cada cromosoma. Es como si tuviera 2 versiones de
cada libro de instrucciones. En el síndrome de Down, sin embargo, hay 3 copias de un cromosoma, del cromosoma 21, por eso se llama la trisomía del cromosoma 21. Eso significa que hay un exceso de información y eso lo deben tener claro los oyentes, ¿vale? Ese exceso lo que hace es que muchos genes se expresen más de lo normal. No es que haya, como mucha gente dice, un gen defectuoso, no, es que lo que hay es demasiada actividad genética y eso afecta a muchos procesos, desarrollo, funciones neuronales, etcétera. No se trata de un error puntual, sino se trata realmente de un desequilibrio general y por eso ha sido tan difícil abordarlo. Y aquí entra CRISPR, ¿no? Claro, CRISPR. CRISPR es una técnica de edición genética súper moderna. La técnica CRISPR fue una técnica que tuvo su origen precisamente en un alicantino, en Francis Mójica, y es una herramienta que, para que nos entiendan los oyentes, y ahora lo relacionaremos con el síndrome de Down, que permite editar el ADN con muchísima precisión. Funciona como un sistema que lo que hace es localizar una secuencia muy, muy concreta y puede cortarla. Eso realmente, este sistema, el CRISPR, ha revolucionado totalmente la biomedicina. De hecho, ha sido merecedor de un premio Nobel. Enfermedades causadas por mutaciones concretas de un gen, pues ahora son potencialmente corregibles. Pero claro, el síndrome de Down es otro nivel. No es un cambio pequeño, no es un gen que esté defectuoso, es un cromosoma entero que hay de más. Está repetido, ¿no? Claro. ¿Y qué se intentó primero, José? Pues la primera solución que se le intentó dar a eso fue, pues dices tú, bueno, hay un cromosoma extra, pues vamos a eliminarlo. Pero eso implicaba hacer muchísimos cortes en el ADN con riesgos muy grandes. Podía provocar daños en otras partes del genoma, generar inestabilidad y eso era demasiado peligroso. Entonces cambian la idea, ¿no? Y aquí está lo interesante del resultado científico. De esto estamos hablando de hace una semana. Sí. En lugar de eliminar el cromosoma, te dicen, ¿y si lo silenciamos? Es decir, lo dejamos ahí, no es que lo cortemos ni nada, pero hacemos que no funcione. Y para eso utilizan un mecanismo que ya existe en la naturaleza. Existe un gen, el gen SIST, con X. Y ese gen lo que produce, y aquí está la gran idea que han tenido los investigadores, produce una molécula que lo que hace es recubrir el cromosoma y entonces lo inactiva. Lo que han hecho estos investigadores es insertar ese sistema en el cromosoma 21 extra y lo que ocurre es que el cromosoma, con ese escudo, por decirlo de una forma, que le han puesto en la superficie, queda apagado. O sea, la célula sigue teniendo 3, pero solo usa 2. Claro, y entonces así se acerca más a los sistemas más normales que no son los de la trisomía. ¿Y esto funciona? Ojo, en laboratorio sí. En células cultivadas han visto que se reduce la actividad de los genes del cromosoma extra y algunos procesos celulares comienzan a normalizarse, por decirlo de alguna forma. Pero aquí hay que ser muy claros. Esto no es una terapia todavía. ¿Qué falta? Pues falta muchísimo. Falta, primero, llevar esto a un organismo completo, que no solamente sean células cultivadas. Segundo, hacerlo de forma segura y en muchísimas células. Tercero, controlar perfectamente el sistema para que no afecte a otras partes del ADN. Y además está el factor tiempo. Ojo, porque el síndrome de Down afecta desde etapas muy tempranas del desarrollo. Así que cualquier intervención tendría que hacerse muy, muy pronto. Pero antes de nacer incluso. Claro, y entonces ahí entramos en cuestiones éticas. Claro, ¿no? Exacto. Esto no es únicamente un problema técnico, un problema científico, un problema tecnológico. Pero aún así suena a cambio de paradigma. Porque lo es. Durante mucho tiempo se pensaba que las alteraciones cromosómicas completas eran totalmente intocables y ahora hemos visto que no. Fijaos cómo estamos relacionando con la Luna. El cambio de paradigma, ya el viajar para luego poder ir más allá. Pues aquí, más allá de la aplicación clínica inmediata, lo importante es que cambia nuestra forma de entender la genética. La técnica CRISPR no sirve solo para editar genes, sino puede reorganizar cómo funciona el genoma entero de una persona. O sea, por eso has dicho lo de reescribir la vida, ¿no? Claro. Entonces me quedo con una idea que conecta los dos temas de hoy. A ver. Pues que estamos aprendiendo a operar en sistemas extremadamente complejos, ya sea una nave en el espacio o una célula, ¿no? Exactamente. Es un cambio de paradigma que afecta a las dos cosas. Pero en ambos casos hay que actuar con mucha delicadeza y con mucho respeto, porque pensad los dos temas que hemos hablado hoy, los dos temas de actualidad ahora mismo en la ciencia, que son dos sistemas donde un pequeño cambio o un pequeño incluso error puede tener consecuencias enormes. José, te iba a hacer la pregunta final. ¿Qué te parece más impresionante de todo esto que nos has contado?
Pues que estamos ahora mismo en un momento de la ciencia donde se están cruzando límites que hasta hace poco parecían inalcanzables. Y no porque no tengamos, que no las tenemos y no las tendremos nunca todas las respuestas, sino porque empezamos a hacernos las preguntas concretas. No, ¿dónde hay que cortar? No hay que cortar. Lo que hay es silenciar el cromosoma. Oye, ya hemos llegado a la Luna, ya, pero es que la Luna es como una base para ir un poquito más allá. Con lo cual, la ciencia va por un camino y el resto, la política, pues va por otro, ¿no? Porque me refiero a la situación global, la inestabilidad, la incertidumbre, mundo de guerras, mundo tal, parece que la ciencia lleva su camino por otro lado, ¿no? Pero recuerda, Ruth, siempre que para que la ciencia vaya por un buen camino, puedes tener ideas, puedes tener cambios de paradigma, puedes tener distintas formas de enfocarlo, pero hace falta una cosa, y lo que hace falta es dinero. Y hay que invertir muchísimo dinero. Entonces ya no empieza a ir un camino tan divergente del otro. Si ponemos dinero en unas cosas, no lo ponemos en otras. Claro. Y entonces yo siempre he defendido que a nivel mundial, pero a nivel nacional también, y esto lo estamos notando mucho en España, yo siempre he defendido que hace falta un pacto de Estado de la ciencia. ¿Por qué? Para que esté por encima de los otros problemas que estás diciendo. Para decir, vale, pase lo que pase, haya problemas por otro lado y tal. En esto debemos seguir todos progresando, independientemente del partido político que gobierne a nivel nacional o gobierne a nivel regional, sea el mismo o sea diferente. Si no, eso otro camino que estás tú diciendo siempre estará por encima del camino de la ciencia. Bueno, la Estación Espacial Internacional es un ejemplo de ello, ¿no? Claro. Más allá de las discrepancias o que haya a nivel de países, ¿no? Y de gobiernos, al final eso está por encima y ahí cabe todo el mundo. Y es el ejemplo que deberíamos seguir, pero nunca nos olvidemos que sin inversión en ciencia y en tecnología, todo esto que estamos contando se pararía y sería un desastre. Pues nada, José, la próxima semana que nos toca. Pues hace tiempo que no hablamos de cosmética, ¿no? Mira, y otro entonces, tema de Mecano, maquíllate. Maquíllate, ese sí que me vale. Era hijo de la luna, ¿no, Paco? No, era que yo pensaba que decía la cara oculta de la luna. Pero es hijo de la luna la canción. O sea, te has inventado la canción de Mecano, no había me cuesta cara tanto oculta. olvidarte, no dice nada de la luna, pero yo he pensado toda mi vida que decía la cara oculta de la luna. ¿No era de Pink Floyd? O estamos ya, esto ya es sé. nivel Dark Side of the Moon. Isabel me ha hecho acuerdo. un cable con Hijo de la Luna y hasta la semana que viene maquillate de Mecano, ¿no, José? Venga, chicos. Bueno, gracias. Jovenzuelos. Gracias, Adiós, José. José. Hasta la semana Hasta la que próxima viene. semana. A ustedes hasta mañana. Que suene Hijo de la Luna, por favor. Que te